Una vez más, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar en el libro de Abdías y vamos a leer dos versículos claves que voy a hablar un poquito acerca del juicio de Dios sobre Edom y qué consecuencias tiene para nuestros días. Y dice así los versículos 1 y versículo 2 de este libro maravilloso de Abdías. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Vamos a hablar acerca de la profecía de la destrucción de Edom. Abdías se establece con sus palabras iniciales su mérito como vocero de Jehová. El término visión que aparece aquí en este versículo 1 equivale a la palabra de Jehová como lo declara en 1 de Samuel 3:1. En aquellos días la palabra de Jehová escaseaba, no había visión con frecuencia, dice el libro de Samuel. Los otros profetas que escribieron también utilizaron el término visión o oráculo, o simplemente dicen que la palabra de Jehová fue a ellos. Con todos los casos se establece clara y enfáticamente que lo que están por decir no es el resultado de sus agudas percepciones ni de su comprensión perspicaz de la palabra de Dios. Más bien, es una comunicación divina que le fue dada para revelar la voluntad de Jehová. Las siguientes palabras de Abdías expresan con toda claridad esta verdad. El Señor Jehová ha dicho así. Aquí tenemos la fórmula normal para las declaraciones divinas, muy parecidas a la declaración de Jesús en el Nuevo Testamento. De cierto os digo, eso está en Mateo 5:18. Se ha estimado que frases como así dice Jehová y la palabra de Jehová vino aparecen más de 2.400 veces en el Antiguo Testamento, alrededor de 1.300 veces en los libros proféticos solamente, que apoyó también la convincente a la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Esaú y los edomitas, la revelación que le da Jehová a Abdías también expresa claramente el propósito de esa revelación, declarar lo que el Señor Jehová dice en cuanto a Edom. Edom y los edomitas eran descendientes de Esaú, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Recibió el nombre de Edom cuando le dijo a su hermano gemelo Jacob: dame de comer de ese guiso rojizo, pues estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llama Edom en Génesis 25:30. En hebreo, Edom significa rojo y se refiere al guisado de lentejas rojo, así como el cabello rojo de Esaú, Génesis 25:25 y Génesis 36. Se da un breve recuento de Esaú y de sus descendientes en esa parte de la Biblia, recordando la acción que tomaron Abraham y su sobrino Lot. Esaú se separó de Jacob cuando el ganado de ellos llegó a ser tan numeroso que la tierra no lo podía alimentar. Entonces él, sus esposas y sus hijos se establecieron al sur de Moab y del Mar Muerto en el país montañoso de Seir. Después de expulsar a los héroes, que eran los habitantes cavernícolas originales de esa tierra, el país llegó a ser conocido como Edom, y sus habitantes se desarrollaron como una nación bien organizada, gobernada por reyes, antes de que Israel tuviera un rey propio. La razón para el mensaje respecto a Edom
es que su copa de iniquidad estaba llena hasta el borde. Jehová tenía un fuerte pleito contra Edom por el orgullo desafiante que manifestaba contra Dios y por su cruel hostilidad hacia los pueblos de Israel, los descendientes de Jacob, el hermano gemelo de Esaú. Cuando Abdías dice, hemos oído el pregón de Jehová, usa la expresión formal, que a los escritores les gusta utilizar para mantenerse en el anonimato. Esto parece típico de Abdías, que está más interesado en el mensaje de Jehová que en la persona del mismo. No tenemos registro de ningún enviado o mensajero que hubiera sido enviado por Jehová para levantar nación en juicio contra Edom. Pero de alguna manera Dios, como gobernador de todas las naciones y pueblos, dirigió naciones como Siria, Babilonia, Persia, los naboteos y un tiempo más tarde a Roma para levantar grito de guerra contra Edom. Poneos en pie y levantaos contra este pueblo en batalla. Esas naciones se convertirían en el instrumento en la mano de Dios para llevar a cabo su voluntad. ¿Y no es esta la manera como Dios ha utilizado siempre a las naciones y su curso en el mundo? Para llevar a cabo su voluntad, para llevar adelante su plan de salvación. Verdaderamente, toda la historia es su historia. El Señor, hablando por medio del profeta Abdías, les advierte a los descendientes de Esaú que va a utilizar las naciones que ha levantado para que actúen y hagan que Edom sea pequeño y despreciada sobre la faz de la tierra. Para comenzar, Edom nunca fue una gran nación. La importancia que tuvo fue el resultado de los recursos minerales que poseía y de su posición estratégica, pues estaba localizada al lado del Camino Real, importante ruta de caravanas, pero cuando Jehová acabó con Elcha, cualquiera que fuera la posición que Edom hubiera tenido entre las naciones, desapareció. Todo el capítulo 35 de Ezequiel, amplía este pensamiento que estamos llevando a cabo. Del versículo 3 al versículo 4, la mención de la soberbia de tu corazón, dice en esos versículos, señala el principal pecado de la nación de los edomitas, el orgullo pecaminoso de exaltación y de confianza arrogante en ellos mismos. Se enorgullecieron indebilitadamente por su posición aislada y defensiblemente en Sela, en el versículo 3 y 4, sus tesoros y sus riquezas, versículos 5 y 6, sus aliados políticos y militares en el versículo 7 y su sabiduría jactanciosa del versículo 8. Ese es el cuidado que todos y cada uno de nosotros debemos de tener como siervos de Dios, de no caer en el orgullo, ni la exaltación, ni confiar en nosotros mismos arrogantemente y poder decir, aunque tengamos cosas materiales, un buen trabajo, una buena casa, no nos debemos nosotros enorgullecer, porque Jehová siempre está hablando a sus hijos a través de su palabra. Vamos a ver el pueblo de Edom y de Sela. Humanamente hablando, Edom tenía razón para jactarse por su localización geográfica. El país estaba localizado directamente al sur del Mar Muerto, al lado de la profunda hendidura que corre del Mar Muerto al sur del Golfo de Acaba. En ocasiones, las fronteras cambiantes de Edom alcanzaron los 160 kilómetros del Golfo de Acaba, pero rara vez tuvieron más de 80 kilómetros de ancho en algún momento de su historia. Estaba localizada sobre la meseta del monte de Seir,
a 1525 metros sobre el nivel del mar y ostentaba dos ciudades principales. Bosra al norte, con su fortaleza casi inexpugnable, y en el centro Temán, hoy se conoce como Tabilán, protegida por la fortaleza de la cercana Sela. El poeta inglés del siglo XXIX, John William Burroughs, describió la ciudad de Sela, hoy conocida como Petra, como una frase de encanto perdurable. Dijo que era una ciudad rosada roja, tan antigua como la mitad del tiempo. Ciertamente, la única entrada a Sela es a través de una larga garganta de increíble belleza, con un pequeño riachuelo que fluye por su superficie. Este cañón o sin, como lo llaman los árabes, desperteaba a lo largo de su camino por más de 20 tanto de metros antes de llegar a la ciudad, sobresaliendo más de 60 metros a cada lado del cañón. Se encontraban escapernadas esas perpetuidades colgantes de areniza rojiza. De ahí su nombre, Edom, rojo. En algunos lugares la garganta tiene solo 3,5 metros de ancho, lo que hace posible que un pequeño grupo de hombres resista a un ejército invasor. Esa característica hizo que los habitantes de Edom se sintieran seguros respecto a los enemigos y también lo constituyó en su morada en las alturas, ya que vivía en las hendiduras de las peñas. La palabra peña se puede traducir como Sela. La palabra hebrea roca. Todavía quedan por lo menos 60 de esas cavernas en las altas escarpaduras de Sela, en esta hermosísima ciudad, a la cual los macabeos llamaron más tarde Petra, o sea, roca en griego. Entrada de Petra. La escabrosa e inexigibilidad de esa fortaleza montañosa les dio a los edomitas una falsa sensación de seguridad. Se jactaban diciendo: ¿quién me diera o derribara esta tierra? Como si dijeran: ¿qué enemigo puede lanzarnos un ataque exitoso? Dejémoslos que traten. Pero su orgullo pecaminoso y su arrogancia desafiante les había dado la misma miopía que padecen todos los que sufren de esa exagerada opinión de ellos mismos. Por no mirar más allá de la nariz de su orgullo, no pudieron ver a aquel para quien ninguna fortaleza es inexpugnable y quien nadie se puede esconder. Bueno, David lo dijo muy claramente en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Subiré a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. La respuesta de Jehová al orgullo fanfarrón y a la pretensión jactanciosa de Edom es una joya literaria. Aunque vuele a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, versículo 4, se refiere a los hogares protegidos por las altas montañas de Edom. También se puede referir simbólicamente a la altura del orgullo en que los edomitas se habían puesto. También hay quienes se creen que se refiere a la religión corrupta de los edomitas que habían de edificado a Esaú y habían utilizado el águila para representarlo como su propio Dios con D pequeña. Aunque vueles a lo alto como el águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor en el versículo 4. Los días de Edom están contados y su destino es una ruina.
destrucción a manos de las naciones escogidas por Jehová. ¿Alguna vez alguna nación o alguna persona les ha ganado una batalla al Señor? ¿Puede la voluntad del Todopoderoso ser exitosamente impedida por el poder, la astucia y la oposición de un hombre débil y pecador? Aunque el patriarca Jacob venció a Dios en Peniel en Génesis 32, y por eso fue llamado Israel, el que lucha con Dios, no obstante, Dios le hizo saber que tenía el control cuando le golpeó en la articulación de la cadera de tal manera que quedó cojo. Jacob venció en oración por la bendición de Jehová, solo porque Jehová se lo permitió. Pero le ganó el Señor en un duelo. Nunca, porque nadie puede vencer a Jehová. Edom será completamente destruida, dicen los versículos del 5 al 9. En los versículos anteriores que acabamos de escuchar, Jehová le ha hablado a Edom sobre lo orgullosamente arrogante que se ha vuelto debido a su localización aislada y defendible entre las altas escarpudaras de Sela. Pero la mano del juicio de Jehová hará caer a Edom en sus alturas. Ahora Jehová le habla a Edom en relación con el orgullo que ha puesto en sus riquezas y en el poder y la aparente seguridad que sentía, por lo que requeriría su propia vida que está comprada. Podría parecer que una tierra desértica, sedienta al sur del Mar Muerto, hubiera tenido poca riqueza de que vagabundearan, pero hubo varios factores que contribuyeron a la prosperidad de Edom. Por una parte, se encontraron minas de cobre, de hierro en el Araba, después de derretir el mineral en su ciudad más al sur, Ezión-Geber. Los edomitas se ocuparon en el negocio activo y rentable de la explotación de esos metales muy preciosos. Un segundo factor trajo todavía mayores riquezas. Corriendo justo a través de la mitad de Edom estaba el camino real, la principal ruta de negocios norte, sur, al este del río Jordán. Un vistazo al mapa que usted pueda tener en su Biblia muestra que el camino real se conectaba con las rutas de comercio que iban a Egipto y a África y a Arabia y la India. A lo largo de toda esa ruta habían oficinas, pongámosle así, de impuestos, listas a exigir impuestos de aduana y peajes a los frecuentes caravanas de camellos y burros que llevaban oro, plata, especias aromáticas, telas finas. Además, el camino real pasaba por la estrecha garganta que conducía a la ciudad fortificada de Sela. Esa posición única les permitió a los edomitas virtualmente controlar todos los viajes que se hacían a lo largo de la ruta comercial. Los edomitas tuvieron riquezas y se sintieron seguros por ellas, jactanciosamente seguros. No es así como se sintió el necio rico en la parábola de Jesús en el libro de Lucas 12, 16 al 21. Con sus graneros llenos, rebosando, se sintió confiado en que se la podía arreglar sin Dios. ¿No nos asaltan la misma tentación a cada uno de nosotros? Cuando Jehová nos permite adquirir más bienes materiales de este mundo, necesitamos orar diariamente. Señor, no permitas que mi orgullo pecaminoso ponga tus bendiciones terrenales entre tú y yo, que no sean un obstáculo.
El orgullo de Edom por sus riquezas no le dará seguridad delante de Dios, debido a que cuando Él envía a las naciones designadas para llevar juicio sobre Edom, todas sus riquezas no le servirán para nada. En efecto, la perderá. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, o sea, Edom? No como ladrones o salteadores que hurtaron lo que necesitaban, no como los vendimiadores que no buscaban debajo de cada hoja, sino que siempre dejaban algún rebusco. Cuando cosechan, no las naciones salteadoras despojarían a Edom de todas sus riquezas, hasta sus tesoros escondidos serán saqueados, dice el versículo 6. Las naciones que rodeaban a Edom habían reconocido su próspera posición de comercio y de poder, y estaban ansiosas de ganar y retener la buena voluntad de las naciones que controlaban su sustento. Por lo tanto, Edom tenía amigos políticos y aliados militares entre los árabes, los amonitas, los moabitas, al norte y al oriente. Desarrolló un comercio de esclavos con Gaza y con Tiro, ciudades a lo largo de la costa del Mediterráneo. Edom tenía gran orgullo por la seguridad que estos aliados le proporcionaban. Sin embargo, en el momento del juicio de Dios, esta fuente de orgullo abandonará a Edom. Todos sus aliados, literalmente hombres que había pactado con ella, hasta los confines te hicieron llegar, sacándote y tomando tu nación como lo hizo la tribu árabe de los nabateos en el año 325 a.C. Esos amigos políticos habían engañado a Edom, maquinando secretamente contra ella, mientras que comían pacientemente pan en su mesa. La trampa para la caída de Edom fue puesta por engaño de sus aliados, que no solo le abandonaron cuando fue atacada, sino que también ayudaron a subyugarla. Su engaño fue ingenioso. No hay en él inteligencia. Cuando Edom perdió sus riquezas, también perdió su atractivo para otras naciones y por lo tanto perdió su poder efectivo. Había buscado fortaleza y seguridad en su posición estratégica y en sus aliados, pero dejó al Señor por fuera de sus planes. Eso significa una ruina. Las palabras de Salomón en el Salmo 127 se aplican tanto a las naciones como a los individuos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. El Salmo 33 apoya esta verdad diciendo: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Y después declara que ninguna nación se salva por engaño y la fortaleza de su ejército, que la lección para las naciones de hoy, incluyendo la nuestra. Los pactos económicos, los acuerdos de limitaciones de armas, la diplomacia permanente y las cumbres de jefes de Estado solo pueden producir un estado de paz frágil y temporal. Los esfuerzos de los hombres se pierden a menos que sean hechos en el temor de Jehová y buscan su ayuda y su guía. En el versículo 8 y 9, para terminar, aquí Jehová se refiere a la sabiduría por la cual Edom era famosa. La mención de Temán en el versículo 9 sugiere que en el libro de Job pudo haber tenido un antecedente edomita. Elifaz, uno de los amigos de Job que fue a consolarlo, era un temanita. Job 2:11. Cualquiera que fuere su sabiduría financiera, política, militar o práctica, los edomitas se sintieron muy orgullosos de ella, pero todo fue en vano.
aquel día, el día en que Dios juzgará su pecado, el día en que el amigo y el aliado abandonaron a Edom y se volvieron contra ella. Los edomitas necesitarían más que cualquier otra cosa un liderazgo sabio e inteligente, pero tus valientes, Temán, serán amedrentados, golpeados por el pánico, porque no tendrán conocimiento ni sabiduría respecto de qué hacer o a dónde huir. La ciudad de Temán, situada cerca de Sela, en la parte oriental de Edom, recibió su nombre por nieto de Saúl, el que dieron ese nombre en Génesis 36:15, y aquí se utiliza para nombrar a Edom. El juicio de Jehová sobre Edom será completo. Será exterminado todo hombre del monte de Esaú. Posteriormente, Abdías tendrá más que decir sobre esto. Que el Señor te bendiga y te dé temor y sabiduría. Amén.